parejas e individuos tenemos derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos. Además, tenemos derecho a disponer de la información y de los medios para lograrlo, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. ¿Cómo hacer efectivos estos derechos? ¿Cuáles son sus verdaderos alcances? Hoy conversaremos con una experta en esta materia. Soy Verónica González. Comenzamos. Hoy en Escuela Judicial nos acompaña Karen Luna. Ella es abogada feminista, egresada de la Universidad de Guanajuato y estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En el ámbito profesional ha colaborado como investigadora en el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de Incide Social Asociación Civil. Desde el año 2009 es integrante de Amnistía Internacional México, organización en la que fungió como secretaria general del Comité Directivo de 2013 a 2018. Desde 2015 es investigadora jurídica en el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Pues nuevamente le damos la bienvenida a Karen Luna. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes por invitarnos. Mira, para ir entrando en el tema, explícanos qué debemos entender cuando se habla de derechos reproductivos. Bueno, cuando hablamos de derechos reproductivos entendemos tanto una serie de libertades como de derechos. Por ejemplo, la libertad que yo tengo para hacer decisiones sobre mi cuerpo en materia reproductiva y para tomar, digamos, todas estas decisiones informadas, ¿no? Pero también el acceso a una serie de cuestiones de derechos, por ejemplo, una serie de establecimientos, de hospitales, de médicos, de personal de salud capacitado, de medicamentos que me permitan realizar pues mi derecho a la salud reproductiva. Eso es básicamente lo que engloba la idea de derechos reproductivos, y ejemplos muy concretos es, por ejemplo, cuando hablamos de una mujer que, por ejemplo, decide embarazarse, pero sufre violencia obstétrica cuando está embarazada o en el parto o en el posparto, ¿no? ¿Qué sería esto de la violencia obstétrica? Pues violencia obstétrica englobamos, hay una serie de cuestiones, de conductas. Básicamente es cualquier acción o omisión de parte del personal de salud, tanto de servicios privados como públicos, que tenga como efecto pues dañar física o psicológicamente a las mujeres durante estas etapas, de tal suerte que se menoscaba su capacidad de tomar decisiones de su reproducción. Y ejemplos muy concretos van desde la burla que reciben de parte de los médicos, las humillaciones, discriminación, hasta ya cuestiones más graves en donde, por ejemplo, no les permiten tomar decisiones, por ejemplo, una cesárea, ¿no? Que no se necesita y que la mujer venía con condiciones para tener un parto natural, pero es forzada pues a hacerse una cesárea, o lo contrario. A veces pasa lo contrario, a veces hay mujeres que tienen condiciones que piden una cesárea y se obliga al parto natural, y esto ha derivado en muerte materna, que finalmente es como la culminación de toda esta cadena de violencia obstétrica. Ustedes trabajan directamente con víctimas, ¿no? ¿Qué es lo que les comentan estas personas? ¿Qué experiencias ustedes van plasmando en sus estudios con base en estos testimonios? Pues con base en los acompañamientos que se dan desde GIRE, hemos visto en primer lugar que sí hay pues un daño diferenciado en ciertos grupos poblacionales, ¿no? Las mujeres indígenas, las mujeres que viven en una situación de mayor discriminación económica, por ejemplo, las jóvenes también, y muchas veces sucede que, por ejemplo, en un caso de violencia obstétrica, el médico pues es el que tiene pues todo el poder, digamos, la sartén por el mango, y es el que toma decisiones sobre ellas. Muchas veces pues se les ningunea, se les niega un vaso de agua, por ejemplo. Muchas veces, por ejemplo, no se les permite ni siquiera ver a sus recién nacidos, ¿no? Hay veces que a los familiares que están esperando afuera, ¿no? de información acerca de la mujer que acaba de parir, no se les informa absolutamente nada. Muchas veces ella fallece, y durante todo este lapso no fueron capaces, por ejemplo, de dar información de qué estaba pasando, qué decisiones se podían tomar, y solo fueron a informar que ella había fallecido, ¿no? Y sí, este tipo de cuestiones sucede en las poblaciones pues más marginadas. O los casos extremos que no les dan la atención, ¿no? Exacto. Y pierden la vida. Sí, o que muchas veces acude una mujer
y que ya está, digamos, cercana al parto y le dicen que le falta, que se vaya a caminar. Que se aguante, ¿no? Sí, y bueno, ha sucedido que a veces terminan pariendo a la vista del público en los jardines del hospital, ¿no? Y otro gran tema es el caso de las adolescentes. Claro. ¿No? Embarazos en adolescentes. Sí. Allí también es muy importante tomar en cuenta que muchos embarazos adolescentes son fruto de violencia sexual, ¿no? Y ahí es importante traer a colación la norma oficial mexicana 046. Esta norma permite que toda niña o mujer que fue víctima de violencia sexual mayor a 12 años pueda acceder a un aborto. En todo el país esto es legal, sin necesidad de acudir a denunciar al Ministerio Público. Y esto justamente es importante cuando hablamos de jóvenes, embarazo y violencia sexual. Porque ¿qué es lo que sucede cuando llegan al hospital o cuando quieren? Lo que sucede es que el personal de salud desconoce el marco legal bajo el cual deben de regirse y le solicitan que bien o vayan a interponer una denuncia al Ministerio Público y pidan la autorización, o que vengan con padre, madre o tutor. Y aquí lo que pasa a partir de 2016 con la norma 046 es que ya la víctima de violencia sexual puede acudir directamente a los servicios de salud, no necesita padre, madre o tutor si tiene más de 12 años y no necesita hacer la denuncia, eso corre separado. ¿Qué es lo que tú observas que está ocurriendo aquí? Un poco las adolescentes podrían ni siquiera estar enteradas de que tienen ese derecho, ¿no? Sí. Y la otra parte es las autoridades, que se esperaría que estén enteradas, ¿no? Ellos tendrían que darles esa información. Sí, sin embargo, lo que hemos visto cuando acudimos a dar algunas capacitaciones desde GIRE a algunos hospitales y centros de salud es que el personal médico desconoce la normativa bajo la cual debe de regirse. No nada más es la norma 046, es la Ley General de Víctimas la que nos protege, ¿no? Y entonces el personal de salud debería de tener conocimiento de esto. Sin embargo, lo que parece ser es que el departamento jurídico de los hospitales no está bajando la información. Entonces, bueno, está por un lado este obstáculo, pero nosotras como usuarias de los servicios de salud, una herramienta pues es conocer que tenemos la Ley General de Víctimas y la norma 046 y emplearla. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre derechos reproductivos. No se vayan. Ya estamos de regreso conversando sobre los derechos reproductivos y bueno, Karen, durante mucho tiempo, ¿no? La idea que teníamos de estos derechos reproductivos era, tengo derecho a decidir cuántos hijos quiero tener y qué espacio entre uno y otro. Pero ahora los alcances de este derecho han aumentado, ¿no? Se han ampliado. En realidad es amplísimo. Bueno, podemos empezar diciendo que el fundamento constitucional de los derechos reproductivos está en el artículo 4, pero también podemos conectar, por ejemplo, con pues, toda la pléyade de tratados internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hay un desarrollo amplísimo, ¿no? en el sistema de la ONU, justo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se encarga de hacer como toda esta interpretación muy detallada de qué podemos entender por derechos reproductivos, lo ha hecho de manera muy, muy profunda, y entonces entendemos pues justo desde el acceso a establecimientos, bienes, las libertades, pero también, por ejemplo, cómo está conectado también con derechos civiles y políticos, como cuando no se tiene acceso a una atención de emergencia en materia obstétrica, o cuando se niega el acceso al aborto en casos, por ejemplo, de violación sexual, pues se comprometen otros derechos, ¿no? El derecho a la integridad física, el derecho a tomar decisiones sobre tu persona, el derecho a la salud se ve seriamente comprometido. Entonces, realmente se ve una conexión muy grande con todos los demás derechos humanos. Y pues entonces podemos pensarlo en términos también, por ejemplo, no solo de acceso a servicios de salud para una cuestión de un parto, sino también, por ejemplo, qué pasa cuando ya se ha formado una familia y no tenemos la seguridad social, ¿no? Como sabemos, en México casi todas las personas, bueno, no casi todas las personas, pero una gran proporción, cerca del 51%, trabajan en el sector informal.
y esto implica que no tienen acceso a una serie de prestaciones, entre ellas las estancias infantiles. Y esto es muy interesante saber que pues los efectos los sufren mayoritariamente las mujeres, porque pues culturalmente todavía se tiene esta mala idea de que pesa sobre nosotras la crianza. Entonces las mujeres son las que terminan criando en trabajos informales porque no pueden aceptar un trabajo formal porque están criando a los hijos. Le consume mucho tiempo. Exacto, y entonces bueno, pues esto demerita su capacidad para ir creando un patrimonio para ellas. Con este acompañamiento legal que ustedes hacen con algunas mujeres, ¿cuáles son las opciones, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer tú, por ejemplo, cuando hablas de violencia obstétrica, cuando te están agrediendo, cuando te están maltratando, aunque solo sea de manera verbal? ¿Cuál es la opción? Quizás primero explícanos en la parte, no antes de que llegues a lo legal, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer? Bueno, creo que es importante empezar por la cuestión como de la apropiación de derechos, ¿no? El saber que las mujeres que están en una etapa de embarazo, parto o posparto no tienen por qué soportar ciertas situaciones que están invisibilizadas, están naturalizadas. Esta cuestión de los regaños, de la infantilización de la mujer por parte del médico, las bromas hirientes no tienen por qué ser soportadas de ninguna manera. Creo que este es el primer paso, apropiarse de eso. De que ella es quien tiene que decidir en mayor medida sobre las condiciones en las que quiere que sea su parto. Hay mecanismos que se pueden utilizar, desde acudir, por ejemplo, en el mismo hospital a la unidad de Contraloría a meter una queja, hasta, bueno, una serie de cuestiones. Nosotros lo que recomendamos es acudir a los organismos públicos de derechos humanos. La cuestión es que, aunque hay una serie de herramientas para hacer como justiciable, ¿no?, el derecho a la salud en el ámbito del embarazo, parto y posparto, realmente no hay una cuestión de acceso a la reparación integral. Y esto es bien importante porque la reparación integral permite cambiar las situaciones que permitieron que se dieran esas violaciones. Entonces, en experiencia de GIRE, nosotras hemos acudido más, por ejemplo, a la CNDH o a las comisiones locales, acompañamos a la víctima durante todo este acceso, esta búsqueda de acceso a la justicia, y bueno, se termina en una serie de cuestiones, por ejemplo, en dar una serie de capacitaciones a los médicos, ¿no?, para que conozcan que hay conductas que para nada deben de llevar a cabo, cuestiones también presupuestales, ¿no? Entonces, cuando hacen ese tipo de capacitaciones, en su experiencia, ustedes ven esa parte, ¿no? El personal médico que se sorprende y sí cambia, ¿no? Porque decías, algunos no están totalmente enterados, entonces quizás cuando ya tienen esta sensibilización, dicen, estaba en un error, ahora voy a hacer esto. Hay algunos que sí, sin embargo, sí hay una resistencia importante, por ejemplo, en términos de violencia obstétrica. Cuesta mucho que el personal médico y de enfermería entienda que ciertas conductas son violencia obstétrica, y esto pasa porque justo desde que están siendo educados en las facultades, pues hay una situación muy fuerte también de violencia hacia el alumnado, ¿no? Esta cuestión de imposición de jerarquías, de regaños, de castigos. Entonces, evidentemente ellos terminan introyectando estas violencias, y a la hora en la que ellos están atendiendo, pues también lo reproducen y no se dan cuenta. Es un problema muy complejo. Sí, o sea, tiene que ver desde la educación que se le está dando al personal médico y de enfermería. Pero también debemos de hablar de otro sector de personal médico que la verdad hace todo lo posible y hasta más por atender bien a las usuarias, aun cuando sabemos que hay una situación de falta de medicamentos, insumos, de camas. No es algo generalizado, digamos. Exacto, ¿no? O sea, hay que hablar de ambos sectores de médicos, claro. Vamos a hacer una segunda pausa y al regresar a hablar un poco, estando aquí en el Instituto de la Judicatura Federal, sobre la capacitación, ¿no? Ya a los operadores del sistema jurídico cuando estos asuntos puede ser que lleguen a través de quejas por negligencia médica, ¿no? En el caso cuando ya se registran pues una muerte. Sí. ¿Te parece bien? Perfecto. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en Escuela Judicial.
Ya estamos en la parte final del programa de hoy hablando sobre derechos reproductivos y bueno, nos acercamos un poco a esta parte legal cuando los asuntos se judicializan. Cuéntanos un poco de la experiencia de Gire y pues también de los antecedentes, ¿no?, que se han establecido, antecedentes jurídicos. Claro, pues creo que sería interesante conocer 3 casos que fueron acompañados por Gire. 2 de ellos corresponden a 2 menores de edad en ese tiempo, Marimar y Fernanda. Ellas, una es de Morelos, la otra es de Oaxaca. Ellas fueron víctimas de violación sexual y quedaron ambas embarazadas a consecuencia de esto. A ambas eran menores de edad. Y ya existía la norma 046 que comentábamos hace rato, ¿no? Ellas acudieron respectivamente a los centros de salud, se les negó por diversas cuestiones el acceso al aborto legal y entonces, bueno, Gire las acompañó. Estos casos llegaron a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia tuvo a bien determinar que en estos casos en donde hay una violación sexual y no se acata la norma 046, es una clara violación a los derechos humanos, a los derechos reproductivos. Esto es muy importante saberlo porque, como hablábamos hace rato, ya tenemos como toda esta infraestructura jurídica, ¿no?, que marca que debe de haber un acceso al aborto cuando una es víctima de violación sexual. Pero que no se conoce. Entonces es importante saber que ya también el alto tribunal pues ha determinado esta situación. Y también es interesante saber que apenas el año pasado, otra mujer, Margarita, acompañada por Gire, ella tenía un embarazo deseado, sin embargo, pues corría riesgo su salud, ¿no? Y también el aborto le fue negado. Fue acompañada por Gire y también llegó a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte hizo un planteamiento muy interesante, ¿no? Concedió el amparo, por supuesto, pero retomó justo los contenidos del derecho a la salud que vienen, por ejemplo, de tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde no nada más se entiende la salud en su aspecto físico, sino también social y emocional y psicológico. Y esto es muy importante, ¿no? Y también en la medida en la que tiene que ser la mujer la que determine cuánta afectación a la salud está dispuesta pues a tomar. Y en este sentido, pues sí fue también una violación a los derechos humanos, a la salud de Margarita, y ese precedente es muy importante porque a pesar de que en algunos códigos penales de las entidades no haya establecida una causal de acceso por riesgo a la salud, la Suprema Corte interpretó que en virtud de la Ley General de Salud, el acceso al aborto en estos casos queda protegido, entonces es obligación. En el primer caso que nos comentas de las 2 menores, ¿en qué momento les dieron la protección de la justicia? Estaba yo pensando, si tienes un embarazo derivado de una violación, el tiempo es importante y un juicio, un asunto, desde que empieza hasta que llega a la corte, pues lleva su tiempo. Sí, no, todo esto desgraciadamente es posterior. ¿No? Es esta cuestión de justo la temporalidad de un embarazo pues no permite que se actúe demasiado rápido, ¿no? Entonces, sí, ellas todavía estaban en un plazo, digamos, que podían realizarse un aborto, fue realizado, pero ahí lo que se combatió fue pues la negativa, ¿no? O sea, que justo ellas tenían derecho de acudir al centro de salud de su ciudad y de que les proporcionaran el servicio. Entonces, pues esto pues sí causó una afectación. Ellas tuvieron que buscar, ¿no?, acudir a otro lugar, a Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ser ahí en su lugar. Pues sí, porque si no, después, ¿cómo haces la reparación del daño? Exacto, ¿no? y bueno, y finalmente todo esto lleva un camino, el acceso a la justicia de un par de años. Y en el otro caso, sí se le permitió que... En el otro caso, o sea, sí finalmente se realizó la intervención, pero pues sí, ella estaba corriendo pues un riesgo de su salud. Entonces, pues también el tiempo avanza y no se puede ¿Cuál esperar. es el otro caso? Dijiste que tenía 3. Sí, estos 2, Marimar y Fernanda, y el de Margarita, pero son importantísimos sí tenerlos en cuenta. ¿Sientes que hemos avanzado? Mencionas estos criterios jurídicos que establece la Corte, que finalmente orientan las decisiones que se van a tomar después en juzgados y en tribunales. ¿Sientes que hemos avanzado en esa parte? Se ha avanzado 2 pasos para adelante y 1 para atrás. O sea, falta la cuestión de justo la socialización, ¿no?, de estos precedentes importantes, pero creo que también en materia de acceso al aborto se está avanzando mucho en el tema de despenalización social, ¿no? Las jóvenes, las mujeres de todas las edades están saliendo a las calles, están portando su pañuelo verde, están diciendo, esto es una capacidad que yo tengo de decidir sobre mi cuerpo.
y no se vale que se impongan cuestiones religiosas ni de otro orden sobre las decisiones que yo puedo tomar sobre mi cuerpo. Entonces, en la cuestión de la despenalización social, que así es como un poco se le ha llamado, se ha avanzado. Falta mucho, pero se ha avanzado, ¿no? Ahí está también el caso de Oaxaca, ¿no? La despenalización reciente. ¿En qué puntos, o como se dice ahora, cuáles serían desde tu punto de vista las áreas de oportunidad, ¿no? Los lugares donde más debemos de poner empeño como sociedad y como Estado, ¿no? Digamos, por ejemplo, en la procuración de justicia, en la parte de cuando vas a hacer la denuncia, cuando se pueden investigar los hechos, ¿no? Y después, pues también ya en el caso de la impartición de justicia. Sí, yo creo que, bueno, en este punto, pues sí, la Suprema Corte ha sido un terreno fundamental para ir avanzando, pero pues también valdría la pena pensar en lo más inmediato, ¿no? Y creo que valdría la pena también pensar en toda esta cuestión del cambio cultural que se necesita para abatir justo las ideas que piensan, pues de una manera bastante machista o misógina, que las mujeres estamos fundamentalmente para, pues parir, ¿no? Y esto nos coloca de facto en una situación de ciudadanía de segunda clase, ¿no? Mientras nosotros no podamos tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, pues hay muchas cuestiones o el acceso a otras situaciones que no se van a poder dar. Entonces creo que es fundamental ir cambiando culturalmente esta cuestión desde nuestras casas. Finalmente, Karen, estando aquí en el Instituto de la Judicatura Federal, ¿qué tan importante es que los operadores del sistema jurídico y el público en general, ¿no? Tengamos esta sensibilidad, en el caso de los jueces, de los magistrados, esta sensibilización en estos temas? Sí, creo que es muy importante la cuestión de la perspectiva de género, ¿no? Al juzgar. Ya hay una serie de protocolos, ya no es tan nuevo en realidad. Ya también la reforma constitucional de 2011 ya tiene bastantes años, entonces pues es de esperarse que ya los operadores jurídicos estén plenamente apropiados, ¿no? De lo que significa esta cuestión también de los tratados internacionales y toda su interpretación, es básico. Karen, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias por la invitación. También gracias a usted. Antes de irnos, lo dejamos con un testimonio que nos acerca con el mundo de la cultura y el arte. Al terminar, quédese en la señal de Justicia TV. ¿Cuáles son las emociones que has experimentado a través de los sonidos? En el recinto Exteresa Arte Actual, puedes pasar de sentir tristeza a enojo o de frustración a esperanza y alegría a través del arte sonoro. En esta práctica artística, los autores que exponen sus obras desarrollan diálogos sonoros con la arquitectura del lugar. El recinto, que hoy se enfoca en el estudio y difusión del arte contemporáneo en México y el mundo, mantiene un sincretismo cultural en su diseño, donde convergen una fachada de estilo barroco del arquitecto Cristóbal Medina Vargas con la modernidad, pues plantea escenas alternativas del arte actual. La acústica del lugar es generada por la cúpula, la nave principal y la capilla. La resonancia del lugar permite la experimentación sonora de manera vocal, electrónica y digital. La escena del arte sonoro en México es de las más activas en el mundo. Debido a ello, este monumento histórico de más de 400 años es un referente para acercarse a la experimentación sonora, además de otras expresiones artísticas como el performance, videoarte e instalación de sitio.